un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Esa es la idea, con Emilia Aguilar. Bien, y la Fundación Copec UC abrió esta nueva convocatoria del concurso I+D para Innovar 2026, que está diseñada para impulsar investigación aplicada y tecnologías con alto potencial comercial. De eso queremos conversar con Jonathan Núñez, gerente de transferencia y comercialización de la Fundación Copec UC, que ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Muy bien, gracias, Emilia. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros para contarnos un poco más sobre esta convocatoria, este concurso I+D. ¿Para quiénes está pensada esta convocatoria? Esta convocatoria está pensada para cualquier persona ubicada o con domicilio en Chile, que tenga un RUT, persona jurídica y también eventualmente puede ser persona natural, ¿ya? Pero principalmente estamos apuntando a un segmento de investigadores, ya sea que trabajen en universidades o bien en startups o bien en spin-off universitarias, en fin, empresas de base científica tecnológica. También pueden ser empresas de mayor tamaño, de mayor antigüedad, en fin, no hay ninguna restricción por edad, por facturación ni nada. No hay una exigencia de que sea una empresa que ya tenga ventas, así que es súper amplio el tipo de organizaciones que pueden postular a nuestro concurso. Ya, o sea, una convocatoria amplia, no importa tanto en la etapa en la que estén dentro del desarrollo de su innovación, pero ¿cuál es el apoyo que se le entrega a través de este concurso? Nosotros entregamos dos cosas principales. Nosotros entregamos financiamiento y también entregamos asesoría, ¿ya? Nosotros hemos visto que a las tecnologías que están siendo desarrolladas por un emprendedor o bien un investigador que es experto en los temas técnicos, muchas veces suelen tener, como es natural, todos los seres humanos lo tenemos, puntos ciegos que tienen que ver con la formación que uno ha recibido. Yo tengo puntos ciegos, todos tenemos puntos ciegos. Entonces, mientras más puntos de vista se incorporen, mejor. Entonces, nosotros normalmente asesoramos a estos emprendedores tecnológicos en temas que tienen que ver con modelos de negocios, patentes, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, estrategia, en fin. Cómo poder, los ayudamos a diseñar un camino para poder transitar o desde el laboratorio hacia el mercado o para poder transformar o traducir el conocimiento en productos, procesos y servicios que finalmente terminen generando un impacto positivo en la economía y en la sociedad. A propósito de esos puntos ciegos, ¿cuáles son esas principales dificultades con las que llegan estas innovaciones que uno entiende son de base científico-tecnológica? Muchas de ellas han nacido desde las universidades y por lo tanto mucha de la expertise tiene que ver con ese desarrollo, pero no necesariamente cómo eso se convierte en un negocio. Uh-huh. Ahí, ¿cuáles son las principales dificultades que ustedes han descubierto a propósito de esta convocatoria? La verdad son múltiples. Nosotros ya tenemos casi 25 años de historia y partimos viendo temas de innovación, de propiedad intelectual, licencias, contratos de licencia, en fin, antes de que la mayoría de la gente en Chile empezara a hablar del tema. Así que hemos estado viendo esto desde hace mucho tiempo y a lo largo de esos años, si yo tuviera que identificar un problema que es como el más frecuente, diría yo que tiene que ver con el validar realmente que la solución que uno se le ocurrió está atacando un problema que, número uno, realmente existe y número dos, es realmente prioritario para quien lo padece. Porque básicamente si tú tienes, por ejemplo, un proyecto que está desarrollando un producto que está orientado a solucionar un problema de la industria minera, ¿ya? Si tú no estás apuntando a desarrollar a uno de los 5 principales problemas que tiene la minera, conseguir una reunión con alguien de la minería va a ser prácticamente imposible, porque esa persona, como es natural y comprensible, está preocupado de esas 5 cosas prioritarias, y si tú estás resolviendo el 20º problema que tiene, no te va a poner la atención que tú crees que mereces, pero que en realidad distintas personas tienen distintas prioridades y hay que entender eso. ¿Y cómo se apoya justamente eso? O sea, ¿se reorienta? ¿Se busca quienes a lo mejor
el mejor rubro para poder aplicar eso que se está desarrollando? ¿Cuál es ese apoyo que se entrega? Sí, muchas veces nosotros recibimos un proyecto que dice, no, vamos a atacar tal problema en tal industria, y le entregamos financiamiento y todo, y después a medio camino nos damos cuenta de que la cosa no iba por ahí. Y nosotros, la verdad, somos súper flexibles, y muchas veces nosotros mismos le damos la recomendación al equipo de que tiene que pivotear y hacer un pivoteo más o menos brusco y de repente redirigir la tecnología hacia otro nicho, segmento de mercado que eventualmente pudiera tener mucho mayor impacto y ayudar a que esto sea sostenible en el tiempo, porque al final si es que esto no es rentable, uno tiene que pagar sueldos a fin de mes y la gente no trabaja gratis, obviamente. Entonces, si es que tú no tienes algo que no logra pararse por sí solo, y con esto me refiero a sin financiamiento público, con facturación, no tiene un futuro real. Entonces, esa es la realidad, y por lo tanto la prioridad es tratar de apuntar las tecnologías hacia problemas que sean realmente dolorosos para quien lo sufre, para poder generar el impacto que buscamos. Ahora, nuestra recomendación no es ir con la tecnología por delante, sino que hay que enamorarse del problema y no de la solución. Yo creo que eso es algo muy importante. Hemos escuchado harto esa idea, ¿no? Acá en el programa, y de alguna manera cada vez que la conversamos va haciendo más sentido enamorarse del problema y no de la solución, porque finalmente eso podría impactar más allá de lo que uno está pensando en el momento del desarrollo. Ahora, esta convocatoria trae novedades, ¿no? Respecto de las anteriores. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, algo que sí se conserva, diría yo, de las convocatorias anteriores tiene que ver con que nosotros pedimos un desarrollo previo. ¿Ya? Nosotros pedimos que los proyectos que nos postulen, las tecnologías que se están desarrollando, tengan al menos un nivel de TRL3, el Technology Readiness Level. No sé si es que... Igual expliquémoslo, porque hay muchas súper. personas que están escuchando que no lo conocen. Básicamente es una escala que inventó en su momento la NASA, muy orientada a la industria aeroespacial, pero que actualmente se usa ampliamente por organismos estatales en distintos países para poder ver qué tan madura está una tecnología en el tránsito precisamente desde el laboratorio hacia generar un producto que se use regularmente en la economía, en la sociedad, en la industria. Entonces, TRL3 significa, o la interpretación que la Fundación le da, porque nosotros tenemos nuestra propia definición de lo que es cada nivel, que la desarrollamos para poder volverla agnóstica a distintas industrias y que no sea tan específica o con un sesgo tan fuerte de la industria aeroespacial. Es que nosotros pedimos que la funcionalidad crítica esté probada al menos a nivel de laboratorio. Eso es TRL3 para nosotros. Pero para poder admitir TRL3 también tiene que haber un desarrollo previo en negocios. Pero no un desarrollo tan profundo, sino que tiene que ver con el entendimiento del problema. El problema que se está tratando de resolver tiene que estar bien entendido. Y con esto nos referimos a tener una noción más o menos del tamaño de mercado, haber hecho entrevistas con potenciales clientes, al menos 6, que a uno le validen si en realidad esto es algo que vale la pena ser resuelto. Y bueno, y algunas otras cositas más que están detalladas en nuestras bases, que invitamos a todos a leer, claro está. Y la otra alternativa es que haya TRL4, que eso implica que tanto la funcionalidad crítica como las características complementarias del desarrollo estén prototipadas al menos a nivel de laboratorio. ¿Ya? Y en ese caso nosotros no pedimos tanto desarrollo complementario en términos de desarrollo del negocio, entendimiento del negocio. Eso es lo que permanece respecto de la convocatoria anterior. Esto no es un concurso de ideas, sino que es un concurso de digámoslo, de prototipos. O sea, si ustedes ya tienen un nivel de prototipo, ya resulta razonable que ustedes, o interesante que ustedes puedan revisar nuestras bases y nos consideren como una fuente de financiamiento. Ahora, lo novedoso es que hasta el año pasado la Fundación tomaba un porcentaje de la propiedad intelectual que se generara a partir de la tecnología, o mejor dicho, de los beneficios que en el futuro se llegaron a obtener a partir de la explotación de esa propiedad intelectual. Ahora no tomamos absolutamente nada. Básicamente, lo que estamos apuntando a hacer es a bajar las barreras de entrada para poder para estimular que nos postulen los mejores proyectos de Chile, ¿ya? Entonces,
junto con bajar esa barrera de entrada que mucha gente nos decía, oye, pero es que me ha costado tanto desarrollar esta tecnología que ustedes tomen un porcentaje, la verdad, en una etapa que a lo mejor es tan temprana, es como un desincentivo, y hay otras fuentes de financiamiento que no toman nada, por el lado, por ejemplo, del Estado. Claro. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer es impulsar que nos postulen los mejores proyectos y que nadie se desincentive. Y junto con eso, ya no estamos ni siquiera pidiendo garantías de ningún tipo, ni boletas, ni pólizas de garantía. Y también estamos permitiendo, que eso muchas veces es problemático para una empresa pequeña y recién fundada, en donde los bancos y aseguradoras no quieren darte este tipo de documentos, y los costos también con el paso de los años han aumentado bastante. Y también otra cosa es que, yo diría que esos son los dos principales cambios que estamos impulsando, y también por el lado de las universidades estamos dando la facilidad de que si es que el investigador quiere, él mismo pueda gestionar los procesos de compra, y que nosotros le depositamos a una cuenta que el investigador abre para el proyecto, y nosotros le depositamos esa cuenta y le vamos pidiendo después, como lo hace Fondesit, que yo creo que es claro, como para poder luego agilizar los procesos de compra que muchas veces se demoran más de lo que uno querría. Jonathan, ¿cómo ha sido la experiencia de las empresas o de los proyectos que han ingresado o que han participado de estas convocatorias desde que entran hasta que reciben el financiamiento y todo el apoyo hasta que terminan, digamos, el proceso? ¿Cómo ha sido eso? Diría yo, es muy interesante. Nosotros tenemos proyectos de todo tipo de industrias, tenemos maquinaria para la minería, tenemos procesos para generar moléculas de origen biológico con cultivos en bioreactores a gran escala, tenemos software para la minería, tenemos fármacos apuntados a la industria a humanos, tenemos tratamientos veterinarios, en fin, tenemos una multiplicidad y una enorme variedad de cosas que hemos financiado. Y yo creo que tal vez lo más valioso que hemos obtenido es, o sea, tenemos algunos casos que ya están muy próximos a llegar a mercado, algunos que ya están en mercado, pero sobre todo el aprendizaje de todos los problemas que uno, como de libro, nadie te los cuenta. Claro. Y que uno en realidad no sopesa la gravedad que pueden llegar a tener hasta que uno no los ve ocurriendo en la práctica. Y nosotros, como ya hemos financiado más de 150 proyectos, hemos visto una gran cantidad de cosas. Ahora, respecto de cosas que ya están aproximándose a mercado o llegando ya a mercado, tenemos, por ejemplo, estas papas fritas Flip, que son claro, que ya están vendiéndose en los pronto de Copec, que fueron desarrolladas en la Universidad Católica, sí, por el ex vicerrector de investigación, y cuando él todavía era investigador, hace hartos años atrás, antes de llegar a ser vicerrector. Y ahora ya se están vendiendo y tienen el beneficio de no tener la misma cantidad de aceite, y por lo tanto es mucho más saludable de consumir que una papa frita convencional o que un vegetal convencional. De hecho, hay muchos vegetales, si ustedes ven la oferta de Flip, hay vegetales que no serían susceptibles de ser fritos mediante métodos tradicionales, y sin embargo ahí tú tienes mezclas que tienen beterraga, real beterraga, zanahoria, en fin, manzanas también, y una mezcla bien interesante. Y también tenemos otras cosas, por ejemplo, moléculas que son derivadas del alerce, que se cultivan en el laboratorio, o mejor dicho en bioreactor, ya más a nivel industrial, y que nadie querría cortar un alerce. Número uno, es inmoral; número dos, sí, es delito. Pero sin embargo, uno de los árboles más longevos y uno de los seres vivos más longevos del planeta, y con estas técnicas y estas nuevas tecnologías tú puedes producir a escala moléculas que salen del alerce, por ejemplo, que luego tienen aplicaciones farmacéuticas o de otras especies que también pueden tener aplicaciones en salud.
Súper interesante. Está abierta entonces la convocatoria del concurso I+D para Innovar 2026 de la Fundación Copec UC, así que ya en todas sus redes pueden revisar los detalles para que puedan participar. Lo conversamos con Jonathan Núñez, gerente de transferencia y comercialización de la Fundación Copec UC. Jonathan, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Porque una idea lleva a otra. Esa es la idea. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería la vida sin papel higiénico? Durante mucho tiempo, algo tan cotidiano como el papel higiénico no se parecía en nada a lo que conocemos hoy. Recién a mediados del siglo XIX comenzó a venderse como hojas sueltas, además en paquetes, gracias a iniciativas como la de Joseph Gayety de Estados Unidos. Era un avance, sí, pero era súper poco práctico, difícil de almacenar, de usar, de dosificar, en fin. El gran cambio vino después, cuando alguien tuvo una idea simple pero transformadora: enrollarlo. Pero mira lo simple, enrollar esos pedacitos que estaban ahí sueltos. Bueno, a fines del siglo XIX, empresas comenzaron a producir papel higiénico en rollo, permitiendo cortar solo lo necesario y mantenerlo además ordenado, en un soporte. Y este pequeño ajuste cambió completamente la experiencia, porque lo hizo más higiénico, evidentemente más cómodo y mucho más eficiente para el uso diario. Pero como muchas innovaciones, no fue adoptado de inmediato, por loco que nos parezca ahora. Había pudor en torno al producto y tomó tiempo que se normalizara su uso en los hogares. Con el tiempo, sin embargo, el formato rollo se volvió estándar en todo el mundo, bien lo sabemos. Y así, casi sin darse cuenta, un cambio de formato terminó instalándose en millones de baños, volviéndose parte de una rutina tan automática que hoy cuesta imaginar que alguna vez fue distinto. Esa es la idea. Estás escuchando. Esa es la idea. En Cooperativa Podcast. Oye, a propósito que estamos en toda la onda de Artemis 2, siguiendo dónde va la nave Orión, en fin, fíjense que con la primera misión a la Luna se desarrollaron muchas innovaciones que hoy utilizamos y no lo sabemos o no estamos tan conscientes de aquello. Así que a propósito de Artemis 2, queremos recordar esa tecnología que se transformó para el uso general. Y para hablar de eso, estamos justamente con Claudia San Martín, licenciada en Astronomía, ingeniera civil electrónica y líder de Innovación y Transferencia Tecnológica del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA, que precisamente se dedica justamente a desarrollar tecnología para la astronomía. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por estar hoy día con nosotros para hablar de esto, que claro, nos acordábamos a propósito de las misiones Apolo, que fueron las primeras en llegar a la Luna, que se desarrolló tecnología específicamente para ese momento y que de alguna manera se transformó o se quedó para distintos usos. La primera que se te venga a la cabeza, la más cotidiana o la de uso más común, ¿cuál sería? Uy, yo diría que las que vienen de la astronomía, no necesariamente de Apolo, diría el tema del Wi-Fi. ¿Ya? Que tuvo ahí un aporte en el fondo de ingenieros que estaban haciendo investigación en los años 60, 70, intentando encontrar agujeros negros primordiales y encontraron unos algoritmos, lamentablemente no lograron detectar ninguno, que es parte de la ciencia. Claro. Y esos algoritmos quedaron ahí en el fondo como parte del desarrollo científico. Pero años después, cuando estaban intentando resolver el problema de transmitir señales en lugares, pasaba que al rebotar las señales se volvía a interferir con ella misma. Entonces había que encontrar una manera de desenredar eso y esos algoritmos fueron la solución. Entonces algo que nació de investigación súper primordial en el fondo logró desarrollar una tecnología que usamos todos los días, todo el tiempo, como el Wi-Fi. Totalmente. Además que luego yo pienso, ok, esto se desarrolló con otro fin, no funcionó, de manera casi aleatoria, se dieron cuenta que funcionaba para otra cosa. ¿Y cómo eso sigue un camino para transformarse en algo que sea de uso cotidiano? Un poco también es lo que ustedes desarrollan, ¿no? Sí, el tema de la transferencia tecnológica es un proceso bien desafiante porque parte de investigación, en el fondo, es encontrarle un uso a cosas que no fueron hechas para eso, en el fondo. Claro. Es poder desarrollar tecnología y encontrar, bajar en el fondo toda esa investigación que se hace de papers y tal vez desarrollos científicos que son muy relevantes a su manera a nuestra vida cotidiana, y eso es un poco lo que hacemos acá en el CATA, es intentar llevar estas 8 áreas científicas que eran desde investigación, por ejemplo, desarrollos de algoritmos, agujeros negros, galaxias,
y también instrumentación astronómica, que se dedicaban a construir estos instrumentos para los grandes telescopios del norte. El llevar toda esa expertise en el fondo a resolver problemas de las industrias, de la vida de la gente. Y de desarrollos, por ejemplo, que se hayan hecho acá en nuestro país, ¿cuáles están impactando en industrias que no tenían nada que ver con su desarrollo, por ejemplo? Sí, mira, tenemos un caso que hemos hecho un desarrollo en conjunto con AgroSuper, que ellos, para optimizar sus líneas de producción, querían tener un control de qué tipos de granos estaban pasando por ciertos lugares de sus plantas. Y dijimos, ok, esta detección hagámosla con un sensor que se usa para astronomía, que es poder detectar el tipo de frecuencias que, bueno, es súper amplio su uso, que es el espectrómetro. Y con eso poder detectar, ok, se usa en astronomía para detectar componentes en estrellas, en múltiples tipos de fuentes, y llevarlo a poder detectar tipos de granos en ciertas compañías. Entonces es algo que su uso era completamente distinto, claro, pero que está ahora impactando otro tipo de mercado. Oye, es bien impresionante porque además eso requiere de mucha creatividad, no solamente de la innovación, del desarrollo, sino que de mirada amplia, de decir, ok, tenemos este problema, ¿cómo buscamos la solución en algo que ya está desarrollado para un fin completamente distinto? ¿Cómo es ese trabajo? Sí, la verdad es que es estar en constante revisión, tanto de cuáles son nuestras capacidades internas, como del mercado, porque pasa, claro, que uno puede desarrollar tecnología y que después nadie no solucione nada, en el fondo, que no haya una necesidad de eso. Entonces, estar permanentemente en búsqueda de desafíos por el lado de la industria y también de cómo podemos usar en el fondo soluciones que ya tenemos en el centro. Entonces, esa conversación industria-ciencia, el estar entre medio de esos dos mundos es algo muy importante para este tipo de labores. Oye, Claudia, quiero volver a lo de algunas tecnologías que hoy día son de uso común, ¿no? La liofilización de los alimentos, por ejemplo, esa se creó de alguna manera específicamente para el programa Apolo. Sí, y ahora, bueno, uno ve en Torres del Paine, no sé, gente en los campamentos como son tan livianas, que ese es el tipo de alimentos que llevan ahora y algo tan común en el fondo. O sea, bueno, no sé si mega común, pero en el fondo para estas actividades día a día. Claro, que nada tienen que ver con, claro, con la exploración. Claro, espacial. En el fondo acampar versus exploración espacial. Totalmente. Son un montón, en verdad, las tecnologías que se han desarrollado. Porque al inicio, partiendo por el hecho de tener que resolver que cosas funcionen sin gravedad, eso, claro, ya hace que haya que hacer un montón de desarrollo. Así que ahí, bueno, también entiendo que para monitorear el estado de salud de los astronautas, el tema térmico también, los trajes que los pudieran aislar de los fríos extremos, estas mantas con las que envuelven, uno ve en las emergencias, sí, que envuelven a la gente en esas mantas para prevenir la hipotermia, esas también fueron desarrolladas para los programas espaciales. Claro, y hoy día son de uso, digamos, común en ese tipo de casos de emergencia. Fíjate que leía también que los auriculares y los micrófonos inalámbricos fueron una tecnología esencial, evidentemente, para la comunicación durante las misiones Apolo. Y hoy día, ¿quién no anda con un, claro, con un audífono inalámbrico? Sí, no, y más allá de eso, por ejemplo, hay muchas cosas que no necesariamente fueron hechas para el programa, pero que desarrollos del programa permitieron que después, claro, se pudieran generar esas tecnologías como una especie de pasos intermedios. En el fondo estaba toda esta efervescencia en esa época de lograr tener mejores tecnologías, de poder, ¿quién llegaba primero? El tema de la carrera. Totalmente, que ese era el gran tema finalmente. Claro, y eso ocasionaba que tuvieran que todas estas mentes ponerse de acuerdo, encontrar mejores tecnologías más rápido, que fue un boom que se vio en el desarrollo de chips, por ejemplo, integrado, el tema de los computadores, las cámaras, por ejemplo, que usamos en los celulares, partieron un desarrollo en la astronomía, en la detección, en el fondo de sensores que se usan para detectar la luz de las estrellas, que ahora usamos todos en nuestro celular, que está en nuestro bolsillo. Y para sacarse una selfie, es claro, una cosa pero completamente distinta. Oye, Claudia, estamos conversando con Claudia San Martín, que es líder de innovación y transferencia tecnológica del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA. Expliquemos un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen ahí en el centro, que está muy relacionado con la innovación, con la tecnología, pero particularmente, claro, en este caso, desde la astrofísica o desde ese universo.
Sí, mira, tenemos en el fondo 3 áreas o 3 ejes principales. El principal era el tema de la ciencia. Estuvimos muchos años haciendo ciencia de alto nivel y queríamos que eso se reflejara en la sociedad. Entonces tenemos 2 misiones a partir de eso, que es el área de comunicaciones, el poder contar lo que hacemos, llevar la ciencia a colegios, a la gente. Entonces intentamos ahí participar en múltiples actividades. Y esta otra área, que es llevar la tecnología o los conocimientos que se generan a desarrollo de la industria del sector público. Entonces estamos colaborando con distintas industrias, desarrollando desde minería, por ejemplo, estamos desarrollando un sistema que es de comunicación subterránea que atraviesa cientos de metros de roca sólida, entonces es una especie de WhatsApp minero, que estamos en colaboración probándolo en algunos ambientes. Tenemos proyectos en área, de agricultura, como comentaba antes. Incluso ahí estamos ahora en conversaciones con Metro de Santiago para hacer cosas que puedan impactar el transporte de las personas en su día a día. Así que hay mucho en el fondo que uno puede tener expertise de mirar el cielo. Claro. Y que eso, en el fondo, para poder mirar esas señales que son tan enanas, hay que desarrollar tanta tecnología, que después cuando uno dice, ¿por qué no miro, apunto en el fondo esa tecnología a mirar a nuestra vida diaria? Claro, seguramente también para esta misión Artemis habrá tecnología que en algunos años más sabremos que venía desde ahí, ¿no? Desde este proceso de desarrollo de la misión. Probablemente las repercusiones de estos programas en el fondo se vayan viendo a lo largo de los años. Y ahora también pasa que las tecnologías se adoptan tan rápidamente. En el fondo uno genera algo en un lugar y todos se enteran en el mundo entero en, 2 semanas. Por ejemplo, la adopción de la inteligencia artificial, ChatGPT, que fue tan rápido en el fondo como se metió a nuestra vida diaria. Así que ahí vamos a ver esas repercusiones. Así que es bien emocionante tanto desde el punto de vista científico como desarrollo tecnológico, creo yo. Sí, sin duda. Bueno, una de las grandes diferencias de una cosa súper cotidiana que trae la misión Artemis 2 es que esta misión sí tiene baño. Tiene un inodoro que de hecho falló en la mañana. O sea, se supo muy temprano en la mañana que había tenido una falla, que había sido resuelta y todo, pero claro, o sea, es un paso gigantesco, sobre todo cuando uno está pensando en misiones que van a ser mucho más largas, cuando se está pensando en alcanzar Marte, que van a ser misiones probablemente de meses de viaje, y ya no tener un inodoro hacía las cosas más complejas. Y probablemente la tecnología que está utilizada ahí luego se reinventa en otra cosa. Claro, porque hay que pensar que es un inodoro sin gravedad, que es medio complicado. Exactamente. Tiene que tener características que son muy especiales, ¿no? Sí, hay un montón de... pensando en que es algo que especialmente uno quiere que se vaya a cierto lugar, hace que sea mucho más complicado en el fondo hacerlo sin gravedad. Hay tantas cosas que el desafío es la gravedad. Sí. Y si pensamos después a sentarnos en la Luna o en Marte, son desafíos que tenemos que tener resueltos. Totalmente. O sea, sí, como poca gravedad, sí. Claro, porque también está todo lo que se hace en la Estación Espacial Internacional, que es básicamente un gran laboratorio donde todo el tiempo se están probando distintos tipos de tecnologías, donde se llevan microorganismos, además, para ver cómo reaccionan frente a las condiciones que están ahí. Entonces, hay mucho que se está desarrollando de la mano de la exploración, ¿no? Sí, y además que ahora existen todas estas compañías privadas en el fondo que buscan también metas similares, llegar al espacio. El desarrollo tecnológico, o sea, es un boom siempre. A partir de astronomía, de conocer lugares que están fuera, del espacio, incluso los satélites, pensándolo así. Un ejemplo muy típico de transferencia tecnológica que usamos todos los días, el GPS. Claro. Viene y es posible gracias a la relatividad general, que es una teoría que tal vez uno usa el GPS sin necesariamente conocer relatividad general. De todas maneras. Claudia, por último, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves en nuestro país o del desarrollo de nuestro país o de las industrias de nuestro país para reconvertir estas tecnologías, para hacer transferencia tecnológica a distintas industrias? Sí, la verdad es que oportunidades hay muchas. Uno siempre va a las industrias y te cuentan un montón de problemas sin resolver, que tal vez actualmente no hay nada hecho a la medida o que cumpla todas las características. Y ahí es donde tenemos que estar centros de innovación, intentando encontrar estos desafíos y hacer cosas a la medida que vengan de nuestra expertise. Como te comentaba, en el mundo de la minería hay un montón de desafíos porque uno ve, grandes compañías mineras
tal vez tienen más recursos, compañías más pequeñas, tal vez no encuentran soluciones de esa misma medida. Hay mucha industria en Chile y se solía comprar al extranjero en el fondo, claro, pero hay desarrollo de tecnología acá en Chile y hay que buscar esas instancias de conversación en el fondo entre industria y academia. Ya, y por último, justo ese punto, ¿no? La conversación entre la industria, entre la academia, entre el sector público, el sector privado y la academia, ¿por qué es tan rica y cómo de alguna manera ustedes también la articulan para poder desarrollar esta tecnología? En el fondo es esencial, porque si nos ponemos de un lado de la academia a resolver o a crear tecnologías que no sabemos si resuelven problemáticas, quedamos en nada. En el fondo vamos a desarrollar tecnologías que no tienen un uso. Entonces es esencial y han aumentado muchísimo estos espacios de conversación. Las industrias están buscando en centros como el nuestro resolver estas problemáticas, así que eso es súper bien recibido en el fondo y estamos buscando poder resolver estos problemas de manera interna con desarrollo que se hace acá en Chile. Y me imagino que además con un trabajo interdisciplinario súper interesante, ¿no? Sí, es muy entretenido. En el fondo tenemos astrónomos, astrónomas, ingenieros, ingenieras que pasan de, no sé, en el día resolver problemas de, por ejemplo, hacer funcionar un radiotelescopio a después resolver problemas de la industria en el mismo día. Así que un trabajo que nunca aburre. De todas maneras, la conversación con Claudia San Martín, licenciada en Astronomía e ingeniera civil electrónica, líder además de innovación y transferencia tecnológica del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, el CATA. Claudia, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias por invitarme. Que estés muy bien. Aquí termina el podcast de Esa es la idea. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 4 de la tarde en la radio y en la app de Cooperativa.